Derecho al podcast. Buen día a todos, bienvenidos a Derecho al Podcast, un espacio en el que los ayudaremos a conocer sobre sus derechos y a explorar todo lo relacionado con el ámbito jurídico. El día de hoy hablaremos del régimen especial militar, sus derechos, los beneficios y todos los debates que se generan en torno a este tema, algo que es bastante crucial para entender cómo se protege el bienestar económico de aquellos que han dedicado su vida al servicio del país. Mi nombre es Keila Herrera y junto a mis colegas Kailin Anchila, Grace Ortega y Daniela Sarmiento estaremos guiándolos a través de este interesante tema. Ahora bien, chicas, es importante comprender el concepto de régimen especial. Este busca garantizar estabilidad económica para aquellas personas que han estado prestando el servicio militar. Pero bueno, surge una duda y es la siguiente. ¿Cuál es la necesidad de crear este régimen especial para los militares? Para responder tu interrogante, el enfoque principal del régimen especial es lo que naturalmente implica el servicio de los militares, iniciando por cómo los militares se enfrentan a riesgos físicos y operativos permanentes, incluyendo la exposición de conflictos armados y operativos de alto riesgo, así como también las exigencias de estar disponibles 24/7 alejándolos de sus familias en fechas importantes, por lo que se justifica las compensaciones diferentes en la seguridad social y el retiro. Contribuyendo un poco en la participación de Dani, el régimen especial surge o se crea por la necesidad de cumplir lo establecido en el mandato constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Defender la soberanía nacional, recompensando el riesgo y además de esto el sacrificio que hacen en el servicio. Ley 923 de 2004 que establece las bases de asignación de retiro, la pensión de sobreviviente, la pensión de invalidez y el decreto 4433 de 2004 que detalla los requisitos, el procedimiento y los montos aplicables en cada prestación de servicio. Bueno, Grace, tú mencionaste algo bastante curioso y es la asignación de retiro. ¿A qué te refieres cuando mencionas la asignación de retiro? Bueno, si quieres yo te apoyo en esa pregunta. Si hacemos una semejanza con el régimen general, hablamos del mismo en la pensión de vejez, pero en este caso en la asignación de retiro para los militares o miembros de la fuerza pública, que en este caso cumplen con algunos requisitos en cuanto al tiempo de servicio y al grado. Ahora sí entraremos en materia desglosando cada uno de los ítems respecto al régimen militar. La asignación de retiro en cuanto a las fuerzas militares se calcula con base a unas partidas computables que son el sueldo básico, las primas, la actividad y además de esto la antigüedad, como también el estado mayor y el vuelo, donde no se tienen en cuenta ni los beneficios ni los auxilios. Para los oficiales y los suboficiales la asignación de retiro varía según los años de servicio prestados. Con 18 años de experiencia sería un 62%, aumentándole anualmente un 4% hasta llegar hasta 24 años de servicio hasta un tope de 85%. Si tiene más de 24 años de servicio se tiene en cuenta el 85% de las partidas computables, anexándole a esto anualmente un 2% hasta llegar a 95% de las partidas computables. Para quienes tenían 15 años de servicio, al momento de la vigencia del decreto, el cálculo inicial es en 50% y sigue de la misma escala. Para los soldados profesionales con más de 20 años de servicio, se le tiene en cuenta el 70% de su salario básico, aumentándole un 38.5% en cuanto a la prima de antigüedad y un mínimo de 1.2 mínimos salarios mínimos legales. Financiar los aportes a la pensión de invalidez de sobreviviente, contribuyendo mediante aportes progresivos a lo largo de sus servicios, permitiendo un pilar fundamental para el régimen militar. Ahora hablemos de la pensión de sobreviviente. Esta se le otorga a aquellos beneficiarios de los oficiales, suboficiales o soldados profesionales que mueren en servicio según la causa de muerte. Cuando hablamos de beneficiarios tenemos tres órdenes. Primero, el cónyuge o compañero permanente. En segundo orden están los hijos hasta los 18 años o en caso de que estén estudiando hasta los 25. Y en caso de que no estén ninguno de los dos, a los padres del fallecido que dependían económicamente de ellos. Ahora bien, hablemos el decreto que mencionaste tú en la introducción. Nos menciona tres causas de muerte.
tanto para los oficiales, suboficiales como para los soldados profesionales. Entonces las 3 causas de muerte son muerte en combate, muerte en misión de servicio y muerte en simple actividad. Cuando hablamos de muerte en combate, esta se genera durante un enfrentamiento de grupos armados con otros grupos armados, asimismo en un conflicto internacional o por acción del enemigo. Entonces, ¿cómo se liquida esta pensión en caso de un fallecimiento en combate? En primer lugar, para el 50% de las partidas computables, que son sueldo básico, prima de actividad, prima de antigüedad, entre otras, de los militares que fallecieron con 15 años de servicio o menos. En la segunda opción está que si el militar trabajó más de 15 años, por cada año adicional se le suma un 4% hasta llegar a un máximo de 85% con 24 años de servicio. Y la tercera opción es que si trabajó más de 24 años de servicio, por cada año extra se le suma un 2% hasta un máximo de 95%. La segunda causa de muerte es muerte en misión de servicio. Esta se genera cuando están en un operativo específico relacionado con las funciones de la institución. Un ejemplo, en un patrullaje, en una actividad de seguridad. Esta se puede liquidar de 2 maneras, para los oficiales y suboficiales. La primera es que se calcula de acuerdo a la asignación de retiro si cumple con el tiempo de servicio y de acuerdo al grado. Y la segunda opción, en caso de no cumplir con la asignación de retiro, o sea, con los requisitos, se liquida sobre el 50% de las partidas calculadas. Muerte en simple actividad, que hace referencia a que el militar está activo dentro de la institución, pero en ese momento no está cumpliendo una función específica. Por ejemplo, cuando el militar está de vacaciones, cuando el militar está en un permiso como franquicia o cuando está en una orden de traslado. Esto tiene una particularidad. La muerte en simple actividad no va de la mano con su actividad en específico, o sea, con lo que las funciones que cumple de servicio, pero sí debe tener como requisito que esté activo dentro de la institución. Si no, no aplicaría a este tipo de pensión. Pensión de invalidez. En cuanto al reconocimiento y la liquidación de la pensión de invalidez, si un miembro de la fuerza militar pierde el 75% o superior a esto, la capacidad laboral se tiene en cuenta de esta manera su clasificación. 75% del sueldo si la incapacidad es del 75 al 85%. Un 85% del sueldo si la incapacidad es del 85 al 95%. Y un 95% de tu sueldo si la incapacidad es superior al 95%. En cuanto a si un servidor pierde su capacidad laboral y necesita de otra persona, se le aumentaría un 25%, pero hay que tener en cuenta que no se va a hacer una sustitución pensional. ¿Qué quiere decir esto? Que que en el momento que haya una persona que quiera adquirir la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente, no se va a tener en cuenta el 25%. Bueno, chicas, me surgió una duda. ¿Creen que existe una desproporción entre régimen general y régimen especial para acceder a la pensión de invalidez respecto a la incapacidad laboral? Bueno, yo podría responderte esa pregunta y darte 2 puntos que tienen validez. Cuanto al primero, podría ser un beneficio más amplio para el régimen general, pero el segundo punto se puede ir más favorable para el régimen especial. Si tocamos el primer punto, como bien lo dijeron mis compañeras, en cuanto a la pensión de invalidez, se necesita una pérdida de capacidad laboral del 75%, mientras que en el régimen general se habla de una pérdida de capacidad laboral del 50%. Ese es uno de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en el régimen general. Pero si lo calculamos, entre una pérdida de capacidad laboral para los militares entre el 50 y el 75%, no les permite tener una pensión de invalidez, lo que pues obviamente genera una desproporción en cuanto a los porcentajes. Ahora bien, hablemos de lo que es el monto y el tema económico. Se establece que para el régimen especial es mucho más beneficioso. ¿Por qué? Porque la pensión de invalidez se liquida de acuerdo a su sueldo base y no le exigen semanas de cotización como en el régimen general. Mientras que en el régimen general, además de pedir semanas de cotización, un mínimo de semanas, esta se liquida sobre el IBL. El IBL, que es el ingreso base de liquidación, de acuerdo
a lo que ha cotizado el empleado en el régimen general, lo que es desfavorable porque hay personas que han cotizado con sueldos variables. Bueno, ya todas en general hablamos de las tres formas de pensionarse dentro del régimen especial. Primero la asignación de retiro, luego la pensión de sobreviviente y la pensión de invalidez. Pero yo quiero que toquemos un punto importante en cuanto a las cónyuges o compañeras permanentes, porque existe una variable en cuanto a años de convivencia, si existe o no una sociedad conyugal vigente, pero mantiene una sociedad patrimonial activa. Entonces quiero que cada una expliquemos desde cierto punto a algo que hace referencia a las cónyuges o a las compañeras permanentes. Ok, en cuanto a los beneficiarios por vitalicia, se tiene en cuenta que si la cónyuge o compañera permanente es fuente o demuestre que ha vivido más de 5 hasta 5 años con el prestador de servicio antes del fallecimiento del titular. Para los beneficiarios temporales aplica cuando éste tiene menos de 30 años, no tuvo hijos con el fallecido y esta pensión se le pagará durante 20 años. En el lapso de todo este tiempo, él deberá buscar la forma para obtener su propia pensión. Ok, también hablamos de la división de una pensión cuando existe una sociedad conyugal no liquidada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el militar fallecido tenía una unión marital de hecho permanente, o por ejemplo con Kai, pero resulta que él estaba casado y tenía una sociedad conyugal que no liquidó con Grace, esta se divide entre las dos de acuerdo al tiempo de convivencia de las dos, sea contigo o sea contigo. Bueno, en cuanto si la relación fue simultánea, si hubo una convivencia simultánea entre el cónyuge y la compañera permanente, se le otorgará la pensión al cónyuge. Pero si por el contrario no hubo convivencia simultánea, pero sí división de hecho, la compañera permanente podrá reclamar la pensión en proporción al tiempo convivido. Ya que hablamos de todo lo que tiene que ver con la sociedad conyugal y la unión marital de hecho permanente, a mí me surge una duda en cuanto al principio de igualdad. Como ya lo mencionó Grace, en el régimen especial se exige una convivencia de 5 años continua, pero resulta que en el régimen general se exige una convivencia de 2 años. Yo te hago una pregunta, Grace. ¿Crees que se vulnera el principio de igualdad en cuanto a los dos regímenes, el especial y el general, en los tiempos de convivencia para las cónyuges o compañeras permanentes? Bueno, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que cualquier distinción debe ser proporcional y objetiva. ¿Qué hay con esto? Que debe haber una justificación netamente válida para que se tenga en cuenta este tema del régimen especial, porque como tú lo decías, el tema en régimen general es de 2 años. Ahora bien, se ha considerado que puede ser inconstitucional, pero siempre y cuando pues se demuestre que realmente es una necesidad de que se implemente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica los jueces amplían el principio de la favorabilidad. ¿Qué decir esto? Que estudian si es favorable o beneficiario que se implementen o no el régimen especial o el régimen general. Un militar que está dentro del régimen especial y que ya tuvo asignación de retiro, ¿puede adquirir una pensión de vejez en el régimen general? Sí. Y es importante destacar lo siguiente, y es que un militar con asignación de retiro puede tener una pensión en el régimen general, ¿cierto? Si ha cotizado de forma independiente y cumplido con los requisitos de semana y edad. Cabe resaltar que estas dos pensiones no se pueden fusionar, porque independientemente todas tienen un sistema distinto y tienen un régimen totalmente autónomo. En general podemos darnos cuenta que es un tema bastante relevante, bastante interesante. Exacto, importante. Porque permitimos conocer sobre la naturaleza en general lo que es el régimen especial. Además que pudimos conocer sobre la asignación de retiro, la pensión de sobreviviente y la pensión de invalidez. Pudimos conocer los derechos, los beneficios y todos los debates que se generan en torno a este tema. Por ejemplo, en temas de debate hablamos de las diferencias o si hay una desproporción en cuanto a la pensión de invalidez entre el régimen general y el régimen especial. Hablamos también si existe una vulneración al principio de igualdad en cuanto a las pensiones de sobrevivientes con las cónyuges o compañeras permanentes.
y además pudimos entender cómo se protege el bienestar económico de los militares a nivel general. Existen o considero que hay todavía cosas por mejorar que se supone que se han ido mejorando o se van a mejorar en cuanto a las reformas laborales, porque siempre incluyen a los militares dentro de este sistema. Gracias por acompañarnos en este episodio. Bueno, chicas, nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Derecho al podcast.